gloria a ti. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. La iglesia canta de la bondad de Dios. Aleluya. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Le damos gracias a nuestro papá porque Él es bueno. Amén. Y por eso cantamos este cántico, que siempre Dios en nuestra vida, siempre Él es bueno. Amén. Y cómo no darle gracias por su gracia y por su misericordia. Estamos aquí. Amén. Y por eso le adoramos. Amén. Y bueno, salude al hermano para entrar en el tiempo de la alabanza. Amén. Salude, hermano. A ver, iglesia, vamos a dar un grito de júbilo y un grito de guerra. Aleluya. Se escucha un sonido, el rugido de el león. Levantamos nuestros raíces cantando. Se escucha un sonido, el rugido del león. Levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ya sobre la muerte y toda la enfermedad nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Cristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya.
gloria a Dios? Hacemos una fiesta, unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Esta tarde estamos de fiesta con Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Y cuántos estamos listos para danzar? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Y esto dice así. Señor, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hola, sí, gloria a Dios. Hola, 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 hola. Sonido, sonido, sonido. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a cantar en esta tarde. Vamos a decir:
Vamos a decir, Dios eterno, amigo fiel. Amén. Ñucata quispichi diosa, ñucata wakichihuay, ñuca familia, ñuca iglesia, ñuca pastor, ñucanchi congregación, Dios wakichihuay nispa cantazo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos. ¿Sí? Cantazo. Gloria. Así que en esta tarde estamos para alabar, glorificar a Dios Todopoderoso y luego estaremos escuchando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. A ver, Cusicuspa, ese gozo, esa alegría, sí, aunque usted no sabe la letra, pero sí está con gozo y alegría, porque tienes vida, tienes salud, tienes a tu familia en libertad. Muchos a lo mejor están sin papá, sin mamá, a lo mejor sin hijos, está en problemas, pero usted está libre. Alabe, goce al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Tu santo nombre te alabaré, en tu grande divino amor, mi vida siempre seguro está. Dígale, Dios eterno amigo, tu santo nombre te alabaré, en tu grande divino amor, mi vida siempre seguro está. Por eso estamos aquí alabando, glorificando a Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Yucata que espíritu Dios. Yucata que espíritu. Yucata causa cuidado ya. Guayuna ya pica. Amata xaquilla a Dios. Yucata que espíritu. Yucata causa cuidado ya. Guayuna pica, amatan sakiwangi su Dios. Aleluya. Sí, Señor, mi escudo eres mi Dios. Mi escudo eres mi Dios. De madrugada te buscaré, solo en ti yo esperaré para vivir en tu voluntad. Mi escudo eres mi Dios, de madrugada te buscaré, solo en ti yo esperaré para vivir en tu voluntad. En mi caso fui a Escatrifona, hay que escribirte escamanta mi graficanchi, hay canta no canta que espichirca, hay marchuma y aguarba, hay manta me anda de sicunchi, paginis pa cantaire, paginis pa la madre a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Yucata que escuche Dios. Yucata que escuche. Yucata causa y ta cuidado allá. Guanyuna zapica tu. Amata saki. Yucata que escuche. Yucata causa y ta cuidado allá. Guanyuna zapica tu. Amata saki wangichu Dios. Aleluya. Sí. Cantazo, cantazo, cantazo. A ver, chay maquititos. Cosicos pa huactay. Sumasta, alaba a Dios. Cuya Dios se abundanta. Yucata pusawa ni
Jesús. Sí, vamos a cantar. Cuidado esa puñeta, nunca te puedes. Dígale, cuidado esa puñeta, nunca te puedes. Nunca más taré pues, cambios me una wangi, wajuna zapi kape, amatan saki wangi. Nunca más taré pues, fui a Dios wakichiwa, wajuna zapi kape, amatan saki wangi. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Ni ya diablo somos pa andati salikute. Jaki kuna habiti, wakay kuna habiti. Imama na manchasa, kawan kami sasami. Ayuda way kuyu. Tuyos maricos y mama naman kasa kawan kamisa sa mi ang katukoy kamisa hatu Dios marikan niya ito sanata mi kanta mayani sanata mi kanta rogate ito sakyurat piwa kayurat amata sa kiwanicho yuka familia, yuka iglesia yuka pastor, yuka familia Dios cuidagi ahito sa hanisma kusikus makantahan siya alabansi Gloria a Jesús Poco yuka sugo malta San Dios teme mañana Aleluya Tukuinu kasugu manta, Dios tanamim. Tukuinu kasugu manta, Kanyata mi mañani. Tukuinu kakausa iti, Kampime mingarine. Ayuda waikuya Dios, Dios mi adikani. Tukuinu kakausa ita, Kampime mingarini, ayuda waikuya Dios, andami adikani. A ver, sí, ni se humilla el diablo, milla el diablo samati, andati sanik pipi, yaki kunas napupi. Wakay kunas namupi Imama naman kasa Kawan kami sasami Ang katukoy kami sa Hato Dios marikan ito Imama naman kasa Kawan kami sasami Ang katukoy kami sa Hato Dios marikan Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Dele un fuerte aplauso. Makibe waktas pakusikoiri. Chay Dios también charinchi. No sé, nunca chay Dios ta charini. Cuya Dios, aquí Dios, wakichi Dios. Perdona Dios. Chay Dios también charini. Chay Dios ta charis pa acá. Makibortas pa kusikuso tayo tamitota. Pague a Dios. Aleluya. Con Ancharizo, Dios recibe. Hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado a Dios. Y hoy vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a poner mucha atención. Una palabra, dos palabras. Será suficiente para cambiar nuestros caracteres, nuestras actitudes, nuestras formas de caminar, nuestras formas de saludar. Será suficiente cuando ponemos mucha atención
a la palabra del Señor. Adelante, mi hermana, quien está designada en esta noche. Es que es ella. Vamos a recibir con fuerte aplauso a la palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor en esta noche? Esta tarde, perdón. ¿Cómo se encuentra? Un aplauso para el Señor, así es. A Él sea la gloria, el honor, la alabanza, porque Él nos permite a reunirnos una vez más. Amén. Vamos a ir paradito, vamos a pedir la dirección de Dios para que esta noche sea el Espíritu Santo de Dios transmitiendo su mensaje de poder, ya que Él es quien nos convence, nos habla, nos motiva a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, venimos en esta hora hacia tu presencia, en ese lugar santo donde tú derramas tu espíritu, tú derramas tu poder, tú derramas palabra de sabiduría, palabra de ciencia y conocimiento, Señor, dirección, corrección, Señor. Venimos ante ti porque reconocemos que sin ti no somos nada y vamos a leer fuerte al contar tres, todos juntos conmigo, ¿ya? Solo vamos a leer el 9 y el versículo 10, ¿ya? Todos lo tienen, me confirma con un amén. ¿Sí? Amén, no amén. Para acá esta fila, ¿estamos listos? Estamos listos para dar la lectura a la palabra en Primera de Crónicas 4, 9 al 10. ¿Sí? A esta fila. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a decir amén los que ya tienen, ¿ya? Vamos a leer conmigo todos fuerte, Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Amén. Vamos. Primera de Crónicas 4, 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No lo escucho. Vamos a leer con ustedes, ¿ya? Vamos a leer fuerte ahí donde usted está, junto conmigo, ¿ya? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, a la cual su madre llamó, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Vamos a ver un poquito la oración de Jabes. Podemos convertir ahora la oración de Jabes como un modelo, como un ejemplo. Y podemos decir nuestra oración. Podemos identificar o similar mi oración. ¿Quién era Jabes en ese entonces, en el versículo 9? Jabes fue, ¿verdad? Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué podemos entender cuando decimos que Jabes fue más ilustre? ¿Qué terminología tiene más ilustre? Podemos determinar una persona que es responsable, una persona que sobresale de lo común, ¿no? Una persona que da más allá de lo que se espera.
como alguien dice, el valor agregado que una persona hace más de lo que se espera, ¿no? Dice que Jabes fue una persona que resaltó entre la multitud, entre los hermanos, entre los familiares. Tal vez Jabes fue como alguien de nosotros, ¿no? Alguien se identifica con Jabes. Usted es esa persona, el ilustre de sus hermanos. Levanta sus manos los que son ilustres de entre todos sus hermanos. Amén, ¿sí? Una mano levantada, ¿sí? Esperamos que nuestra vida cristiana, nuestra formación, nuestra imagen sea una vida que podamos ser diferente, podamos mostrar de la multitud, ser como Jabes, unas personas diferentes. Y cuando podemos nosotros decir qué es lo que fue Jabes, y dice, cuando dio a luz en dolor, dice que Jabes invocó y pidió cuatro oraciones, 4 peticiones. Ustedes pueden ver ahí, y dice que, oh, si me dieras bendición. ¿Qué es lo que pidió Jabes en el versículo 10? Podemos leer ahí, vamos a enumerar los 4 peticiones que Jabes hace en la oración. Primero, ¿qué pidió Jabes en el 10? Si me dieras bendición. ¿Qué podemos entender es bendición? ¿Qué entendemos que es bendición? Cuando decimos Dios te bendiga, Dios bendíceme, no sé qué nosotros lo tenemos por bendición, ¿verdad? Dice que Jabes realmente en ese momento pidió y Dios le concedió en su momento que Jabes pidió la bendición. Entendemos que la bendición, cuando alguien decimos Dios te bendiga, justamente en Deuteronomio 28 nos habla que si tú bendices a alguien, Jehová Dios te bendecirá el doble de lo que tú deseas. Y si tú eres una persona que estás al tanto de todo lo que deseas a alguien, lo mejor, la bendición está. El decir bendecir a otros quiere decir, el bien desear, el bien de otra persona, ¿no? Entonces Jabes pidió que realmente en su oración, como una parte principal, que dice, oh, si me dieras la bendición. Entonces, ¿cuántos de ustedes hemos orado, Dios bendíceme? ¿O cuántos de ustedes estamos bendecidos en este momento? Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que están bendecidos por Dios. Solo los bendecidos por Dios. Podemos entender que es bendición todo lo bueno de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, aún nosotros siendo infieles, Él es con nosotros fiel, ¿verdad? Porque Él es un Dios que aún perdona los pecados que nosotros hayamos hecho muy grandes, que Él nos ama y por eso nos da una oportunidad. Porque podemos nosotros haber estado hoy, salir bien de casa y no estar aquí, ¿verdad? Podemos estar tal vez en otro lugar que no es tan adecuado, tal vez alguna desgracia, un accidente, tantas cosas puede haber ocurrido, pero Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado esa bendición para poder venir a su casa a dar gracias a Él. Entonces es uno de los 4 oraciones que Jabes invocó a Dios, oh, si me dieras la bendición. El segundo oración que hizo Jabes, ¿cuál es? Ensancharás mi territorio. ¿Qué quiere decir ensanchar mi territorio? Podemos entender ensanchar territorios que nuestra generación, nuestros genes sean bendecidos, sea una generación que pueda realmente ser de luz, de testimonio, ser una generación diferente a la que quizás el mundo ofrece, ¿no? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces uno dice, vemos a personas que no conocen a Jesús, a Dios, o una esperanza en Dios, quizás vive en su propio mundo, no tiene esa necesidad de buscar a Dios. Pero la oración de Jabes y nuestra oración es de que Dios esté al tanto en todas nuestras necesidades y sobre todo que nuestra generación, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, los padres, los hermanos, conozcan que ese territorio se ha ensanchado por la bendición de Dios. Entonces, la segunda oración de Jabes
es de que él pidió que su generación, su familia, sea bendecida, sea una generación que no se quebrante, no sea que tal vez lo mismo. Y no sé si ustedes, alguien ha escuchado a decir, yo sé que la generación viene que el papá era así o el abuelo era así, pero en ti rompe esa maldición que quizás arrastramos, ¿no? Quizás de alguna forma que antes haya sido de alguna otra forma diferente, la parte negativa, pero en Dios hacemos la diferencia. Somos personas que podamos pedir esa oración, que nuestra generación sea poderosa en Cristo Jesús. La segunda oración. La tercera oración de Jabes, podemos ver, si tu mano estuviera conmigo. ¿Cuál es la tercera oración de Jabes? Vamos a decir fuerte ya. ¿Cuál es la tercera oración de Jabes que también lo podemos compartir para nosotros? Que tu mano, y si tu mano estuviera conmigo, ¿no? ¿Cómo es que la mano de Dios está con nosotros? ¿En qué momento su mano está sobre nosotros? ¿Cuántos estamos o somos que Dios nos cuida? ¿A cuántos Dios le ha puesto su mano? Me parece que si somos agradecidos, somos sus hijos, su mano está sobre nosotros. La bendición de Dios está sobre nosotros, a los que le buscamos, sus hijos que somos fieles, a sus hijos que les amamos, su mano está sobre nosotros, sobre sus hijos. Entonces entendemos que aquí los hijos de Dios, que somos creyentes, ¿no? Somos personas que buscamos a Dios, que la mano y el favor de Dios y la gracia de Dios está sobre nosotros, contigo. En este caso, la oración de Jabes, podemos entender que la tercera oración que él pidió es que la mano de Dios estuviera conmigo, dice la oración. En este caso, podemos nosotros repetir o recordar y tener en nuestras mentes para practicarlo, que la tercera oración tiene que ser que Jehová su mano esté conmigo. La cuarta oración que dice, y me librará del mal. Y me librará del mal. Esa es una de las oraciones que en estos momentos nosotros suele ocurrir. ¿Cuántos hemos orado que Dios nos libre del mal? Amén. Porque sabemos que el reino de las tinieblas existe, sabemos que existe un enemigo, sabemos que el enemigo existe y tiene muchos poderes humanos, poderes naturales para destruir, para deshacer. Y porque sé que la intención del enemigo para nosotros es robar, matar y destruir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del enemigo contra nosotros? Es que él nos lleve a su reino. Su reino es el infierno. Entonces él quiere que todas las almas, todas las personas, llevarle a su reino con él. ¿Por qué justamente es eso? Porque Satanás fue descendido desde el cielo, ¿verdad? Descendió y Dios lo desechó para que se convierta en ser enemigo. Ahora, y el enemigo no quiere que nosotros podamos ir de donde él estaba. Entonces, él lo que busca es muchas maneras, tal vez confundirnos o desanimarnos, alejarnos de su presencia. Y ese es el motivo que nosotros pedimos o siempre oramos, que Dios nos libre de todas cosas negativas, extrañas o malas, como lo podemos entender. Y son cosas que en esos momentos es necesario que el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, podamos clamarle a Él, porque Él viene, su amor y su misericordia viene sobre sus hijos, quienes le buscamos. ¿Cuánto estamos clamando por una protección sobre su familia, sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad? Parece que son oraciones puntuales que en estos momentos lo hacemos, muchas formas en que Dios nos proteja, Dios nos libre, Dios ciegue a lo mejor los planes del enemigo contra sus hijos. Es una de las cosas que Jabes lo realizaba.
Y dice, librarás del mal para que no dañe. Y al final podemos leer, y le otorgó Dios lo que pidió. Si estamos en la lectura, ¿no? Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, Dios, ¿crees que te va a contestar las 4 peticiones que tú lo vas a hacer ahora? Si tú lo crees, si tú lo ejecutas, si tú lo haces de manera puntual, en obediencia a Dios, pues Él lo hará. Por amor a ti, por amor al pueblo de Dios, por amor a esta generación, pues Él es fiel y justo para poder responder y contestar nuestras oraciones. Porque dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces, realmente Dios tiene el control completo de cada uno de nosotros. Y Él sabe los motivos en los cuales estamos ahora. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe tus debilidades, Él sabe tal vez lo que tú realmente estás viviendo, el dolor que estás pasando, la aflicción que estás viviendo. Y Él conoce cada minuto de tu tiempo, de tu momento, de tu aflicción para poder ayudarte. Y Dios nos pide en estos momentos, todos los días de nuestras vidas, que sepamos ser agradecidos y sepamos realmente invocar al nombre de Dios, porque sabemos que si nosotros hacemos con nuestra fe, con nuestra dedicación y nos concentramos en hacer estas 4 partes, sé que Dios lo va a escuchar. Vamos a preguntar, tengo 4 filas. La primera oración me van a repetir fuerte este grupo, y el segundo grupo la segunda oración, el tercer grupo la tercera oración, el cuarto grupo la cuarta oración. Ya, les voy a preguntar ya, para que ese grupo se va a decir fuerte, todo el grupo, la primera oración de Jabes. ¿Cuál es la oración de Jabes? Y ahora, ¿cuál es tu oración? El primer grupo, vamos. ¿Cuál es la primera oración? Que si diera la bendición, ¿no? Esa es la primera oración que como hijos debemos practicarlo y hacerlo, que diera la bendición de Dios. Vamos a la segunda oración acá. Que ensanche nuestro territorio, nuestra generación, nuestra familia, que ensanche, la presencia de Dios esté sobre nuestra generación. La tercera oración, este equipo, que la mano de Dios estuviera con nosotros, en ustedes, conmigo, en usted, ¿verdad? Que la mano de Dios, que la misma presencia de Dios, pues nos guíe, que Él nos permita estar. Que si la presencia de Dios no esté con nosotros, no nos deje avanzar a ningún lado. Pues lo que dijo Moisés, sin tu presencia no me iré de ningún lugar a otro. Entonces, si algo está por pasar, algo está que no es los planes de Dios, Dios hace que tú regreses o dé la vuelta para que no llegues a suceder tal cosa. Que la presencia de Dios esté sobre cada uno de nosotros. La cuarta oración del otro equipo, así es, que libre de todo el mal. ¿Usted cree que lo que está pasando ahora es la voluntad de Dios? Dios ya sabía que esto iba a pasar en este año, la falta de seguridad como lo vivimos ahora. Muchas veces Dios permite ciertos momentos para que nosotros comprobemos, para que nosotros experimentemos la mano de Dios en medio de la situación. Porque dice Dios, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione aún en momentos de debilidad, en momentos oscuros, momentos difíciles, momentos que tú no puedes humanamente hacer nada, pero solo tenemos a un Dios que nos puede dar esa mano, ese favor de Dios, que nos pueda librar de tantas situaciones, a lo mejor de la enfermedad, a lo mejor ahora de la inseguridad de tantas personas que se dedican a ese tipo de las delincuencias, ¿verdad? Es solo Dios nos puede hacer, su favor, su ayuda puede venir de lo alto a través, si nosotros invocamos, si nosotros buscamos su presencia, su protección y su mano viene sobre sus hijos. Entonces, tenemos la cuarta oración que nosotros debemos practicarlo todos los días de nuestra vida. Asimismo, sobre todo es que estas 4 oraciones sepamos nosotros
concentrarnos en hacer de manera puntual. ¿Alguna vez usted ha querido hacer tal cosa? ¿Ha querido orar tal vez? ¿Ha querido cantar? ¿Ha querido ser una buena persona? ¿Ha querido cambiar o ha pensado ser una persona que quiero leer todos los días la Biblia? A lo mejor quiero tener una vida disciplinada. ¿Alguna vez se le ha ocurrido a pensar, a querer cambiar, verdad? Nosotros pensamos por un momento así de querer mejorar, pero pasa un tiempo, pasa 2 días, una semana, quizás un tiempo, que tu prioridad, tu plan que estás haciendo se queda como que en el medio camino, se queda solo en el pensamiento y no la ejecutamos. Eso es porque nosotros estamos falta de concentrarnos a lo que queremos. Debemos nosotros entender cuál es nuestro plan, cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra prioridad como hijos de Dios? Vivir una vida santa y agradable como a Dios le place. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos? Que nosotros vivamos apartados de toda clase de inmundicia. Vivamos como hijos de Dios, vivamos como hijos de luz, vivamos como hijos que realmente obedecemos a su presencia y su palabra. Entonces son temas que tenemos que tener muy puntual, a recordar que nuestro objetivo, nuestro enfoque va para que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad, sal en medio de los lugares que estamos nosotros, ser una persona que pueda transmitir ese mensaje de Dios. Nosotros no podemos decir a nuestros hijos, pórtate bien o hazlas bien las cosas. Podemos nosotros reemplazar eso, decir, sé la luz donde estés, sé la sal donde estés, sé diferente. Solo actúa como hijo de Dios, solo actúa como una persona que tienes a Dios sobre tu vida, ¿verdad? Entonces son temas que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos en la vida, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro objetivo en la vida, hacia dónde nos vamos nosotros, el pueblo de Dios. Nuestro destino, nuestro camino, nuestro plan, el futuro que nos espera es estar con nuestro Señor en los cielos, ¿verdad? Un momento dado Cristo vendrá, un momento dado las trompetas sonarán y sus hijos, cada uno, podemos escuchar su voz y podemos ascender, podemos irnos, porque estamos en estos momentos, yo no sé hasta cuándo, mañana, otra semana, el otro mes, un siglo más, pero muy pronto suenan las trompetas y sus hijos a volar porque estamos de un tiempo pasajero, estamos un tiempo de pasada, estamos de viaje, muy pronto nos toca regresar de donde venimos. ¿De dónde venimos nosotros? Del cielo, la creación de Dios, de la imagen de Dios, lo que Dios diseñó para nosotros. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por tanto, mis hermanos, les animo sobre todo a tener la fe, sobre todo tener esa valentía a enfrentarse en medio de las pruebas, que no nos desmayemos a pesar de que existe tanta dificultad, tantos problemas. La humanidad nunca va a dejar de tener problemas. El mundo quizás nunca nos va a dar la paz. Pero Dios nos dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo y en mí os tendréis paz. Entonces, el tiempo o las generaciones, la gente que nos rodea, quizás no nos puede dar una paz divina, una paz celestial. Entonces, tengamos todo el esfuerzo posible que podamos nosotros llegar hacia el cielo y poder cumplir nuestro objetivo. Entonces, nos concentramos en lo que queremos. ¿Cuál es nuestro objetivo? De vivir una vida santa, agradable. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice que cada uno nos apartemos de toda inmundicia y vivamos una vida santa. Porque sin santidad nadie podemos ver a Dios. Nadie tampoco podemos orar. Nadie podemos cantar. Nadie podemos predicar. Nadie podemos hacer ninguna cosa celestial sin santidad. Si nosotros o realmente alguien de aquí de nosotros no estamos practicando
esta santidad, no estamos llegando a nuestro objetivo. Nuestro propósito es vivir una vida que a Dios le agrade. Y por eso es necesario que nosotros realmente nos concentremos, vayamos a un solo objetivo y que hagamos, olvidando lo pasado, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta, que es el plan de la salvación. Avanzo cada día a buscar su presencia, a tener esa llenura, esa presencia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y en este tiempo yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado ciertos tipos de oración. Nuestras vidas personales, mucho depende nuestra oración. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y eso es el motivo que muchas veces la vida de que alguien queremos que cambie o alguien queremos motivarle, las palabras quizás no llegan con ese poder. Pero si nosotros oramos, nosotros buscamos su presencia, o incluso como una muestra de oración que cada uno de nosotros lo hacemos, los martes que existe el culto de oración, es una muestra que cada uno podemos venir y presentarnos ante Dios, hacerlo todo en nuestro corazón, pues Él nos va a escuchar, Él va a estar atento al clamor de sus hijos. Entonces hoy por hoy es muy importante de que sepamos reconocer de que Dios está atento para escuchar y sobre todo respondernos nuestras oraciones, nuestra alabanza. Pero Él no va a escuchar, Él no nos va a prestar atención si nosotros tal vez no nos concentramos en vivir una vida santa, una vida agradable, una vida que a Él desea que seamos nosotros. Y son motivos que el objetivo de todo el culto de cada domingo, ¿no? Es que nosotros llevemos una palabra para nuestras vidas. Es que nosotros nos dediquemos a practicar como el ejemplo, ¿verdad? La oración de Jabes. ¿Por qué Dios le escuchó la oración de Jabes? ¿Por qué cree? ¿Por qué Dios escuchó la oración de Jabes? Porque Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ahora pregúntese usted o pregunte a su hermano, ¿usted es el más ilustre de su hermano? Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿usted es el más ilustre de su hermano? Y realmente el más ilustre se determina que nosotros sepamos sobre todo tomar esa decisión, ser el más ilustre, ser diferente, ser esa presencia de Dios esté en nosotros. Si nosotros somos personas que estamos comprometidos con Dios, Dios de seguro nos contestará esos 4 tipos de oraciones que nosotros lo hacemos, lo podemos empezar a hacer todos los días de nuestras vidas. Y Dios, su mano estará sobre nosotros, nuestra generación estará en bendición. Y sobre todo la bendición de Dios estará sobre nosotros. También hablamos en Deuteronomio, ¿verdad? Si acontecieres que si oyeres la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos los mandamientos que yo te doy, serás bendito en todo lo que tú hagas. Bendito en tu salida, bendito en tu entrada, bendito el fruto de tus manos, bendito lo que tú emprendas. O sea, Dios estará contigo, porque así como sabemos que Dios estaba con José, ¿verdad? Todo lo que él hacía era de bendición. Todo lo que él, donde iba de bendición. Pensaba que sus hermanos, que al vender estaban haciendo lo peor. O sea, se sintieron bien los hermanos porque José fue vendido. Pero ¿quién contra nadie? Si Dios está contigo, aunque la gente quizás desee mal por ti, para ti, nadie puede detener si Dios está contigo. Si Dios quiere, si tú estás con Dios,
Él te puede bendecir, Él te puede cuidar, Él te puede escuchar tu oración y nadie puede impedir que Dios no te bendiga. Aunque el enemigo, aunque alguien que no quiere que tú seas bendecido, el más poderoso, el Dios grande es el que tenemos, ¿verdad? Y son los motivos que tengamos muy claro que nosotros debemos mantener siempre el tema de la oración, que nuestra oración tiene poder, nuestra oración tiene un retorno. Entonces, si hoy envío una oración, sé que Dios va a poder regresar con su poder. Entonces, mantengamos esa misma confianza y la fe sin poder retroceder a ningún otro momento. Dice la oración de Jabes: Dios destacó a un hombre de entre más de 600 para un reconocimiento especial en las listas genealógicas en Primera Crónicas. ¿Por qué dijo el Señor que Jabes vivía por encima de la media? Porque él moderaba 3 cualidades que hacen que los líderes lleguen a lo más alto: ambición, gran fe, gran oración. Entonces, ¿por qué Jabes fue el más ilustre? ¿Qué hacía Jabes? Tenía una gran ambición en sentido bueno, ¿no? Si yo oré hoy, quiero más de Dios, quiero más, entender más su palabra, busco la manera de poder crecer en la fe, no me quedo en lo mismo, busco o pregunto más formas, o incluso estudio la Biblia más profundo, o estudio algún instituto que tal vez es de tu conocer. Eso es ser ilustre, ser una persona que realmente quiere ser diferente. Y la cualidad de Jabes fue de que era de gran fe. ¿Qué es gran fe? Una fe gigante, una fe grande. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, sabemos que Dios traerá la calma. Sabemos que en medio del desierto Dios produce aguas. Y por tanto es una fe grande que debemos nosotros manejar, mantener y tenerlo en estos tiempos que estamos en momentos un poco oscuros por ahora. Pero sabemos que con nuestra gran fe que tenemos, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a cuidar, Dios va a bendecir a todos sus hijos quienes le buscamos. Y la tercera cualidad de Jabes, que era un hombre de gran oración, así como nosotros, así como ustedes, ¿verdad? De gran oración. ¿Qué tan importante es tener estas cualidades? ¿Qué tan importante es ser hombres de fe, hombres de gran oración, hombres que tengan esa hambre de Dios? Entonces Dios nos va a contestar la oración que nos vamos a presentar. Entonces les pregunto, ¿por qué Dios le contestó a Jabes las 4 peticiones que hizo? Porque Jabes era de gran fe, era de gran oración, era que tenía esa ambición, esa hambre de Dios, esa necesidad de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos hambre, cuando salimos del ayuno? ¿Usted va a la casa a seguir orando? Cuando sale el ayuno, termina el ayuno a las 5, ¿qué hace primero? ¿Qué hacemos, digamos? ¿Acaso nosotros no vamos desesperados a querer comprar afuera? ¿O vamos a comer en Chanito? No sé. Pero buscamos la forma de hacerlo más rápido, no sé, buscar de donde sea, comer lo que haya. No sé si a usted le ha pasado eso. Si nosotros tenemos una hambre de Dios, realmente hay un momento de despertar del pueblo cristiano. Un momento de despertar es que debemos nosotros tener esa necesidad de buscar a Dios. Así como buscamos la comida para nuestro cuerpo, necesitamos nosotros mantenernos nuestra fe viva. Necesitamos nosotros tener esa búsqueda. Necesitamos nosotros hablar a Dios para que Él nos conteste. Que si invocares el nombre de Dios, si nosotros confesamos con nuestra boca que Dios
venga su ayuda sobre nosotros, pues Él nos escucha. En muchas ocasiones nosotros no hablamos a Dios, no nos expresamos, no llegamos a esa oración. Quizás vivimos en nuestro pensamiento humano, quizás planificamos nuestro pensamiento humano en lo que queremos hacer en el día, o en la semana, en el mes, nuestro futuro, pero no lo ponemos en las manos de Dios, no ponemos delante de Él, no decimos: Dios, este es mi plan, quiero que tú hagas tu voluntad, quiero que tú me guíes, quiero que tú moldees, quiero que tú me apruebes, quiero que tú estés en medio de esta situación. En muchas ocasiones confiamos en nuestra propia prudencia, o vivimos quizás pensando que lo que yo pienso está bien, pero más no le damos al lugar a nuestro Dios. Entonces es el momento de despertar, de que nosotros tengamos esa ambición de Dios, esa hambre de Dios. Entonces vamos a repetir conmigo: ¿por qué Dios escuchó las 4 oraciones que Jabes hizo? ¿Por qué? ¿Cómo era Jabes? ¿O cómo nosotros somos o vamos a ser? Porque tenía hambre de Dios, porque tenía una gran fe, ¿verdad? Porque era un hombre de gran oración. Amén. Amén. Vamos a preguntarle ya, ¿por qué Dios escuchó la oración de Jabes? A ver, esta fila ya. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Jabes? Por 3 cosas. Porque tenía una hambre de Dios, ¿verdad? El segundo, ¿por qué? Porque tenía una gran fe. Tercero, era un hombre de gran oración, ¿no? Así como ustedes, así como nosotros, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que tenemos esa hambre de Dios, esa gran fe, esa gran oración. Entonces Dios nos va a escuchar y nos va a venir su ayuda hacia nosotros. A ver, este grupo, ¿por qué Dios le escuchó la oración de Jabes? ¿O por qué Dios va a escuchar su oración, que va a ser como Jabes usted? Esa fila, ¿ya? Acá esta fila, acá los hermanos. Vamos, el número 1. ¿Por qué? Porque tenía hambre de Dios. El 2. Amén. Continuamos con los 3 motivos, 3 perfiles, 3 cualidades que Jabes hizo su oración. Vamos a esta fila, ¿ya? ¿Por qué Dios le va a escuchar su oración? Vamos a esta fila, ustedes, todos los de aquí, del primero al último. Son bastante. Escuchamos. 1, 2, 3. No se escuchó. Los hermanos Jaime de ese grupo, nadie habló. Vamos, otra vez. 1, 2, 3. ¿Por qué Dios le va a escuchar su oración? Así es. Esos son los perfiles de un hombre de Dios, una mujer de Dios, como cristianos, que debemos tener esa fe, esa hambre de Dios. Y sobre todo las personas de gran oración. Y si nosotros cumplimos de manera minuciosa estas cualidades, a tenerlo, a practicar en nuestra vida, tenemos el derecho de pedir las 4 oraciones. ¿Cuáles son las 4 oraciones de Jabes y la oración que usted va a hacer desde ahora? El número 1, la bendición de Dios. Ya, el 2, ensanchar su territorio. El 3, que la mano de Dios esté conmigo, contigo. Y el 4,
¿Ya? ¿Tenemos claro? Le preguntamos, le repetimos, ¿está claro? Todos los que dijeron amén ya saben. Los que no dijeron amén, todavía no. Repetimos de nuevo. Entonces son temas que podemos nosotros practicarlos, tener muy en cuenta. Acuérdese en 1 Crónicas 4, 9 al 10. Ese texto llévese en su corazón, en su mente, para que lo pueda practicar, para que lo pueda investigar, para que lo pueda leer más en su casa, porque eso le va a ayudar, porque es una decisión personal. Si yo no tomo decisión a poder investigar, a poder hacer más de lo que me dicen, nadie lo va a hacer por mí. Es una decisión que nosotros debemos hacer, practicar, para que Dios pueda bendecir sobre sus vidas, para que la mano de Dios esté sobre nosotros, para que nos aparte de todo mal, para que nos ensanche nuestra generación, nuestro territorio, que dice la palabra. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a agradecer a Dios, vamos a decir que Dios nos ayude realmente a ser esa persona de oración, esa persona que tenga esa hambre de Dios, esa persona que podemos tener esa cualidad de una fe grande, una fe de Abraham. Sabemos que Dios es un Dios de ayer, Dios de hoy, Dios de mañana, ¿verdad? Y el mismo Dios está aquí. Si el mismo Dios está aquí, puede hacer tantas obras increíbles que nosotros hemos visto, hemos tal vez concentrado, hemos leído la palabra, tantos milagros que Jesús ha hecho, y Dios viene en su favor. Su amor y su gracia viene sobre sus hijos, pero debemos nosotros ser esa persona, que tengamos esa hambre de Dios. Vamos a orar ahí, cerrados sus ojos, incline su rostro y piensa que Jesús está acá y que su presencia es la que te va a ayudar, porque humanamente uno dice, quiere mejorar, quiero poner en práctica, quiero elevar esta oración, pero pasan los días o los meses, seguimos quizás en lo mismo, pero es el Espíritu Santo de Dios que viene con una fuerza profunda para poder ayudarnos, para poder darnos esa fuerza que puede practicar a lo que nosotros pensamos hacer y lo que ya sabemos ahora. Padre, Espíritu Santo, Espíritu de poder, Espíritu de convencimiento, Espíritu de concentración, ven una y otra vez más en favor de tu pueblo. Tu ayuda, su misericordia, tu gracia, tu poder esté sobre cada uno de tus hijos. Te necesitamos más y más, te anhelamos más y más de tu presencia. Queremos que tú nos tengas en tu memoria, tus hijos. Queremos que tú nos tengas en tu concepto, que somos hombres de oración, hombres de fe, personas que tenemos esa hambre y esa necesidad de tu presencia. Somos tu pueblo, somos tus hijos quienes estamos acá. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos des esa oportunidad de poder experimentar tu presencia. Ven una y otra vez más, llénanos este lugar más de ti. Ven con tu Espíritu, ven en tu favor, con tu misericordia. Ven y pelea por nosotros, porque nosotros sin ti somos solos, sin ti somos huérfanos, sin ti no tenemos nada, para nada tiene valor nuestra vida. Si tú no estás, tú eres ese ser, ese contenido que nos das vida para poder seguir existiendo, Señor. Ven, Espíritu Santo, con tu ayuda, ven y renueva nuestro espíritu, renueva nuestras fuerzas para poder mantener en la brecha, para poder mantenernos firmes en el camino indicado, en el camino correcto, en lo que tú nos has mostrado. Ven, ayúdanos cada día a tus hijos. Ven y restaura cada familia, cada persona con distintos tipos o clases de necesidades. Cada uno de tus hijos presenta nuestras oraciones ante ti. Seas tú derramando tu espíritu. Seas tú
poniendo en cada corazón esa hambre de tu presencia. Seas tú poniendo en cada corazón esa gran fe de creer en algo que aún no vemos. Aún los momentos oscuros que pensamos que no tiene salida, que está en un túnel sin claridad, seas tú dándonos esa fe que muy pronto, Señor, tu misericordia está y todos los días de nuestras vidas. Y tú nos pongas y nos enseñes a ser hijos tuyos, que nos comuniquemos contigo en oración, que amemos tu presencia sobre todo, más que cualquier otra cosa, porque en tu presencia es lo mejor que puede existir, es lo mejor que puede pasar si tu presencia está en nosotros. Por eso, Padre, te pedimos que tú nos revistas de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de ti, mas no de nosotros mismos, porque queremos un poder sobrenatural, porque queremos, Señor, que tú nos levantes una y otra vez. Queremos que tú nos uses, queremos que tú estés, tu presencia esté en nosotros, sobre nosotros, que tu presencia vaya delante de nosotros. Donde quiera que estemos, seas tú quien peleas nuestra batalla. Confiamos en ti, en que tú nos dices: hijitos míos, estaréis tranquilos, porque yo pelearé por vosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro guerrero, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro Rey todopoderoso. Pues a ti te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza, pues a ti. Gracias porque tú estás, gracias porque tú te manifiestas en cada corazón, gracias porque tu Espíritu Santo está transmitiendo tu poder, tu gloria. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas. Llévanos, Señor, en bendición. Llévanos, Señor, en que tu poder esté sobre cada uno de tus hijos. Te necesitamos más y más, porque solo tú eres nuestra esperanza, solo tú eres nuestro castillo, solo tú eres nuestra ayuda. ¿A dónde iré sin tu presencia? Porque tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, que estás en todo lugar y que todo lo puedes. Señor, fortalécenos, levántanos cada uno de tus hijos que nos encontramos ante ti. Hemos dedicado este tiempo, inclinamos nuestra mente, nuestro corazón hacia ti, a que tú puedas considerar la alabanza, la adoración, la petición de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tu obra, gracias por lo que tú estás haciendo, lo que tú harás mañana. Todo sea para gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levantemos ese fuerte aplauso al Señor, al Rey que vive, al Todopoderoso, porque Él es el digno de alabanza y la gloria. Vamos a continuar. Gracias, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, siervo del Señor, siervo del Altísimo, por este mensaje tan maravilloso que Dios le ha enviado. Así es que, mis queridos hermanos, no quedemos conforme de lo que somos, sino pidamos más, que Dios nos ensanche en nuestras vidas, tanto económicamente, tanto en tu vida espiritual, vaya creciendo más. El libro de San Lucas 7:47 dice: al que mucho pecado han sido perdonados, mucho amor tiene hacia Dios. Al que cree que poco pecado ha perdonado, poco amor tiene, dice. Pero yo digo, para mí, como dice Pablo, yo soy el primer pecador. Dios me ha perdonado
con alegría, con gozo, sirvamos al Señor. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gracias, mi hermano Valdés, por ese mensaje tan maravilloso. Vamos a tener tiempo de ofrenda. Por ahí está un sobrecito también. Alce la manito, solicítelo para diezmo, para sembrar. Sí, alce la manito por ahí. Ya, vamos a iniciar, sí. Venga, mi hermana, venga, hermano Valdés, sí. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Gloria a Jesús, Jesús. Gracias. eres mi plenitud. Bueno, le pedimos al ministerio Rey de Dios. Eres mi plenitud. Tal vez tienen alguna salida, no sé, hoy, esta noche, no sé. Por favor, preparen, ya estén listos allá atrás para que haga una presentación. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi Luego de la ofrenda, ¿sí? ¿Hay algún anuncio, hermano secretario encargado? Puede tengo a ti, comunicar. mi amado, Hoy ya tenemos a nuestro secretario. fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Luego de la ofrenda tenemos anuncio de parte del secretario oficial, quien está trabajando en este ministerio. Bueno, gracias al Señor. Ya tenemos aquí. Hoy se va a dar estos anuncios, esa información para esta semana. si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Gloria a Jesús. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esas bendiciones que Dios le ha dado. Hoy están haciendo presente ante el altar del Señor. Gracias. Vamos a poner en las manos del Señor y esta ofrenda sea administrado conforme la voluntad de Dios. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Vamos a poner de pie para poder presentar esta ofrenda al Señor, ¿sí? Oremos. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchísimas gracias por este día tan maravilloso, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Dios, que tú has traído a este lugar para poder juntamente alabarte y glorificar tu santo nombre.
y asimismo para poder escuchar tu bendita palabra, Señor. Y gracias por las bendiciones que tú has dado. Padre, presentamos estas ofrendas, Padre amado. Y asimismo, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en cada cual, en sus negocios, en cada uno de sus trabajos, Padre amado. Cuídanos, Dios mío, todos los días, Señor. En tus manos te ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Muchísimas gracias, por favor. Vamos a escuchar el anuncio. Bienvenido, mi hermano secretario de la Misión Manantial de Vida. Adelante, mi hermano. Hermanas coros, por favor, hasta el anuncio, por favor, alistarse allá atrás. Ya listo. Bueno, que el Señor le bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. En esta tarde, pues, dando gracias al Señor, pues, de poder estar una vez más aquí. Amén. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Aleluya. Y bueno, pues, el mensaje nos enseñó bastante, ¿no? Pedir primero la bendición de Dios, de ensanchar, y que Dios esté con nosotros, y también que ningún mal nos toque. Amén. Bueno, en esta tarde, pues, mis queridos hermanos, de mi parte, ante el público, mil disculpas, es verdad que he estado un poquito de reposo estos días que no he podido estar aquí con ustedes, pero bueno, por la gracia de Dios, vamos a continuar adelante en el ministerio, pues, y vamos a pasar el mensaje de este anuncio de esta semana, mis hermanos. Amén. Bueno, para el día de mañana, ustedes saben, hermanos, como todos los lunes, el Ministerio de Damas organiza tiempo de oración, tiempo de clamor. Así que, mis hermanos, todos están invitados. Yo creo que no solamente para las hermanas, sino que ellas organizan, pero los hermanos o las hermanas que tienen tiempo pueden venir los lunes. Amén. Yo creo que a lo mejor alguien no puede venir los martes o los jueves, pero puede venir el día lunes o el día martes. Entonces están invitados todo el pueblo en general. Amén. El día martes 20 tenemos culto de oración organizado por el Ministerio de Alianza Construx, y con la palabra del Señor estará nuestro hermano Baltasar Fuela. Amén. Así que para el día martes están invitados todos los hermanos para la oración. Como dije, pues los que no pueden venir los lunes, pueden venir el día martes. O los que a lo mejor los días jueves no están viniendo, pueden venir cualquiera de esos días. Tenemos los programas lunes, martes, jueves y domingo. Y los sábados para los jóvenes también pueden venir, hermanos. Amén. Día jueves 22, estudio bíblico. Ustedes ya saben, todos los jueves tenemos estudio bíblico en la iglesia, que vamos a tener todos los jueves. El día 23 tenemos un taller bíblico, pero especialmente para los maestros. Así que todos los maestros, el día viernes vamos a tener taller desde las 7 de la noche en adelante. Y esa noche estará dando la palabra del Señor nuestra hermana Diana Valdés. Así que si mi hermana Dianita está por ahí, así que vaya preparando para el viernes. Día sábado tenemos culto juvenil, así que todos los jóvenes especialmente no pueden faltar. Y también el día sábado para el viaje de Alagoto tenemos, como toda la semana. Esta semana vamos a estar yendo con los vehículos de mi hermano Enrique Guamán, nuestro hermano Ricardo Criollo. Así que, mis hermanos, la salida es todos los sábados 10 de la mañana que salimos. Así que vamos a estar saliendo todos los sábados. El día domingo, culto general. Va a estar predicando nuestro hermano Pastor Ángel Yungán, especiales coro Gloria de Dios. Así que, mis hermanos, nadie puede faltar día domingo. Y ese del día domingo tenemos la oportunidad de traer a los invitados, a los vecinos, a los amigos. No sé, a lo mejor hoy habrá algún hermano que vino por primera vez. Entonces yo creo que especialmente las mujeres tienen que estar pendientes, ¿no? Algún hermano o amigo que venga por primera vez, de recibirnos, de hacer sentar acá. Esa es la oportunidad donde tenemos que, ya que no podemos predicar, pero invitemos. Entonces así, para poder ganar la alma para Cristo. Amén. Y también le comunicamos, todos los días domingos tenemos escuela dominical. Así que yo veo aquí muchos niñitos aquí en la iglesia, pues entonces les invitamos que vayan a dejar allá en la iglesia. Los maestros están esperando, así que no traigan, porque muchas veces
No se siente bien las mamitas, por ejemplo, con los niños chiquitos que están molestando, pero allá tenemos nuestras hermanas quienes están dando taller y cuidando a los más pequeños. Y también para el día domingo también tenemos venta de alimentos, va a haber gastronomía, así que vamos a dar lugar a mi hermano Baltasar para que él pueda explicar. Bueno, día domingo va a ser un día especial para poder realizar esta gastronomía. Y también lunes tenemos reunión, Ministerio de Mantenimiento, así que mis hermanos, no se olviden, mañana 4:30 de la tarde, todos los hermanos de Ministerio de Mantenimiento. Amén. Y también nos viene acercando nuestra fiesta espiritual que tenemos, gran campaña evangelística. Así que mis hermanos, vamos a atender la campaña los días 27, 28 y 29. Así que mis hermanos vayan preparando ya esas noches que debemos de estar todos. Vamos a hacer 2 noches en Pascuales y el día domingo vamos a tener un gran banquete aquí en este lugar. Así que mis hermanos desde ya vayan invitando. Y los pastores invitados vamos a tener para el día viernes nuestro hermano pastor Elías Lozano, para el día sábado nuestro hermano Daniel Mejía, y para el día domingo vamos a tener nuestro hermano pastor Luis Ayaica. Así que mis hermanos están invitados y vayan invitando a los amigos para esa noche estar juntos alabando al Señor. Mi hermano Baltasar. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches. Ahí ya choquenichi. Bueno, quisiera que ponga esa imagen. Primero quiero agradecer a todos los hermanos de la directiva, quienes hicieron esa gran tarea, ese gran apoyo para el ministerio de la Casa del Señor. Bueno, quería mencionar, desde marzo, febrero hacia acá, habíamos empezado con la venta de comida. ¿Sí se recuerdan, no? Ayudaron ustedes también, consumiendo. Bueno, quería mencionar, no me ha puesto aquí los meses, creo. Me imagino marzo, abril, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En cada mes su barrita, ¿ya? ¿Quiénes hicieron el máximo, digamos? En mes de febrero, alguien vendió, ganancia, 256. Asimismo, el siguiente mes, el victorioso de los 3 o 4 hermanos en ese mes que trabajaron, nuestro hermano Raulito. En el siguiente mes, nuestra hermana Luz María. ¿Dónde está Luz María? Ya, Luz María fue ganadora en ese mes que ganó más, ¿ya? Y en el siguiente mes, hermana Luzmila Guapi. ¿Dónde está hermana Luzmila? Ahí está hermana Luzmila, liderazgo, con grupo de ella. Y también tenemos en el siguiente mes, hermana Martita Ajuela. ¿Dónde está Martita? No está aquí Martita, ¿ya? En el siguiente mes, sería en este mes que pasó, o en este mes sería, en este mes no, en este mes no, William. En este mes, nuestro hermano William ganó 327. ¿Sí como era un cuy, no? Nuestro hermano William hizo el cuy. Gracias por esa tarea, por esa labor que quienes han hecho durante todo este tiempo. Terminamos con los hermanos de la directiva. Ahora vamos a empezar con los miembros. Quizás usted no eres directiva, pero eres miembro. Algún momento nuestro hermano presidente había dicho que tiene que marcarse en el censo. ¿Cuántos de ustedes no nos han marcado, no han registrado? ¿Ah? Creo que su nombre no encuentra. Por ahí unos 10% le falta porque estuve revisando la lista. Falta unos 10%, ¿ya? Solamente un ejemplo nomás voy a dar. No sé si está aquí hermano Alberto Huacho. ¿Dónde está Alberto Huacho? De Siembra Andina. No está aquí, no ha venido hoy día. Por ejemplo, él no ha registrado, eso me recuerdo. A otro hermano podría mencionar, no sé quién más está por aquí. A ver. A mi hermano, ¿dónde está hermano José Londo? José Antonio Londo. Hermano José Antonio Londo, usted no ha registrado todavía, ¿ya? Tienes que registrar. Yo le voy a decir a mi hermano Jorgito nuevamente, relance esa pequeña aplicación para que usted pueda registrar, porque ahí algunos hermanos no están. Bueno, ahora como le dije, vamos a empezar con los miembros.
Ustedes también van a ser parte de este trabajo. Vamos con la siguiente lista. Voy a hacer una cordial invitación a estos hermanos y hermanos. Quienes ustedes son asignados como líder o sublíder, digamos, porque ahora van a trabajar igual 9 personas. De los 9 hemos dicho, bueno, a 2 hermanos vamos a dar esta tarea. Por ejemplo, bueno, la lista que vemos no está en el orden, está, digamos, en desorden, digamos, pero queremos conversar con estas hermanas. Lema Guambo María Carmen, se encuentran aquí, hermana Inguillay Iyapa María Cecilia, Maji Chimbolema Josefa, Vayancela Padilla Inés, Mercedes, Juela Bastidas Edison, Carrasco, hermano Carrasco con hermana Anita, ya vendieron. Hoy día no han hecho comida porque ellos ya trabajaron el día viernes en la vigilia.